7 de la mañana con 32 minutos. Hay un debate, una controversia por el tema de las licencias médicas. El Colegio Médico está haciendo críticas a la fiscalización que ha dicho es severa y tiene, o no tiene más bien criterios claros. Se ha generado una tensión ahí con el Ministerio de Salud y particularmente también con las entidades que están a cargo de esta fiscalización, ¿no? El COMPIN es uno de ellos, la Superintendencia de Seguridad Social es otra. Queremos conversar con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, que ya está en la línea telefónica. Ana María, buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Buenos días, Pablo, y a los auditores de la Radio Sonar. Explíquenos qué pasa con la fiscalización de las licencias médicas, porque, bueno, hay una percepción de que aquí hay un problema, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que enfrentarlo y que la fiscalización debiera ser una de las herramientas básicamente preventivas. ¿Por qué el Colegio Médico está en esta postura de oposición o de cuestionamiento a la forma en que se está fiscalizando? Bueno, nosotros tenemos, como usted bien dice, Pablo, un problema de forma. Porque nosotros no nos negamos a la fiscalización. La fiscalización existe desde hace muchísimo tiempo y es una tarea ineludible del Estado, del Gobierno, del Ministerio y en este caso de la COMPIN y la Suceso, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas con el fondo, con que se fiscalice, pero sí con la forma como se está implementando. Básicamente nosotros tenemos un largo tiempo de manifestar nuestros problemas. Hace algunos años atrás se nos llegaron a pedir a algunos médicos 6.000 informes. Tuvimos que levantar recursos de protección porque era obviamente imposible. Luego esos informes fueron bajando paulatinamente. Perdón, sí, supuesto, para entender, ¿6.000 informes de qué? Sobre atenciones médicas. ¿Ya? En el fondo, acá a un médico le dicen, usted tiene que presentar los siguientes informes de las siguientes licencias. Bueno, cuando uno hace licencias, muchas de esas te piden un informe, Claro. pero te piden un informe a la semana, 2 informes, y tú los mandas a la ISAPRE, por ejemplo, o a la COMPIN, y la cosa se resuelve. Pero de pronto la COMPIN fiscaliza a un doctor, por ejemplo, porque emite 1.000 licencias, o 500 licencias, o 200 licencias. La mayor parte de nosotros emite menos de 200 licencias. Yo soy internista y no hago consulta a estas alturas, pero cuando hacía, que no hacía todas las tardes de la semana, hacía 2 tardes a la semana, daba alrededor de 2 o 3 licencias por semana. ¿Se fija? Ya, pero, por lo tanto, Ana María, uno llega a pero menos de emitir 1.000 200. licencias no es una cuestión que debería llevar precisamente a poner el ojo ahí a fiscalizar. O sea, si alguien Por supuesto que cuando sí. usted dice nos están pidiendo 6.000 informes, bueno, ¿es porque esa persona emitió 6.000 licencias? No, probablemente se trataba de un gran emisor, puede ser, pero la cosa es que es imposible emitir 6.000 informes en una semana o en 10 días, ¿se fija? Y por eso, porque efectivamente la fiscalización no debe operar asumiendo que la persona es un falso emisor. La fiscalización debe operar porque hay antecedentes insuficientes, porque hay un número que se descuadra, porque hay demasiadas licencias anuladas, que son todos criterios súper fundamentados. Pero cuando uno fiscaliza, tiene que permitir una respuesta, porque efectivamente es muy probable que ese doctor le hayan faltado poner algunos antecedentes, que se haya equivocado. O puede ser que sea un doctor que sea licencioso, por decirlo de una manera. Pero en cualquiera de esos escenarios, el médico tiene que tener un tiempo suficiente para emitir esos informes. Ya, okay. Inicialmente, sí, eso con el tiempo se ha ido limitando, pero todavía es un número excesivo. Perfecto, se entiende perfectamente. Pero aquí que me interesa ir a un punto, digamos, para que se entienda bien, ¿no? Sí. Es verdad, la fiscalización se viene ejerciendo, usted dice, siempre. Pero si ha habido un problema, y hemos conocido de casos de médicos que han tenido, digamos, una conducta que está, digamos, penada por la ley, y que son, digamos, como usted dice, licenciosos, pero que están, digamos, cometiendo un fraude, ¿no? Un delito, claro que un sí, delito, los grandes un fraude, emisores. claro. Sí. La forma de detectarlo no es acaso reparando en esos detalles, o sea, porque si la fiscalización no fue útil para detectarlos a tiempo, hay que profundizarla. Yo entiendo que a lo mejor los procedimientos pueden mejorar, pero si hay 6.000, 1.000, o sea, suena bastante eso. Suena muy licencioso, como dice usted. Sí, pero mire, esto de los 6.000 fue hace muchos años atrás. Hoy día los médicos nuestros que estamos representando, que son alrededor de 300, por diferentes situaciones que tienen que ver con fiscalizaciones de licencia o con suplantación de licencia, lo que es muy grave y muestra una debilidad del sistema también importante, o por querellas de las ISAPRES. Pero los grandes emisores que emiten más de 5.000, en el último informe de la Suceso, están claramente identificados y son 11.
y en el último año aumentaron de 7 a 11. Okay. Entonces nosotros lo que decimos, cuando tenemos una persona que emite más de 5.000 licencias, que probablemente es una mafia, que incluso puede que opere en el extranjero, resulta que a la autoridad se le pasan por delante. No funciona la fiscalización, esas personas están identificadas y no se los detiene ni se someten a un proceso penal en este caso, ¿se fija? Y sin embargo, el grueso de nosotros enfrenta procesos que son poco claros, en que no se te comunican adecuadamente, en que no te dan un feedback de si tú subiste todos los informes, si te falta algún antecedente o no. No puedes volver a entrar a la página. Es una página absolutamente inhóspita. Luego, para ir a apelar, ¿cierto?, cuando ya estás siendo sancionado, porque la sanción es económica y además te bloquean de tu capacidad de dar licencia, lo que además entrampa la atención de los usuarios. Nosotros acá hemos sido súper claros en decir 3 cosas. No nos negamos a la fiscalización debe mejorar y está afectando la atención de los pacientes en el derecho al reposo, ¿se fija? Entonces usted tiene acá doctores que trabajan algunos en hospitales públicos incluso, oncólogos, traumatólogos, que al bloquearse su capacidad de licencia tienen que, además de atender al paciente en 15 minutos, un paciente que a lo mejor está en una lista de espera y lo ha esperado por un año o más, salir a la sala del lado a que otro médico le haga la licencia. Entonces, es algo muy complejo que afecta la productividad de los hospitales, la atención de los usuarios, y hoy está afectando además y está estresando mucho a muchos colegas nuestros, que en el fondo se sienten como perseguidos, ¿se fija? Porque ellos se acercan al colegio, piden representación, porque cuando van a la página de la Compin o de la Suceso, realmente es una página que no está funcionando, y eso lo hemos dicho y la autoridad lo reconoció además. La autoridad reconoce, tanto la jefa de la Compin como la jefa de la Suceso, que sus páginas tienen problemas. Entonces nosotros decimos, bueno, mientras esos problemas no se arreglen y en realidad la fiscalización de garantías de un debido proceso, nosotros creemos que debe cambiar sustancialmente o debe entrar en una moratoria y detenerse, ¿se fija? Pero no podemos seguir tolerando esta situación porque realmente así no podemos trabajar y atender a las personas. Cuando usted dice no hay debido proceso, ¿es que efectivamente no existe una instancia para entregar contraargumentos de por qué pasa lo que pasa para los médicos? Exactamente. ¿No está esa instancia? El médico que está siendo sancionado por la Compin y suspendido en sus licencias contrata a un abogado de los que trabajan en el colegio. Este abogado lo acompaña, pero la oficina se abre 2 días a la semana y durante 3 horas cada vez. Además, cuando el médico se acerca y si representa, en este caso estamos hablando de 300 médicos, y viene con una carpeta con 5 casos, solamente lo atienden por el primero. Eso se ha ido modificando en Santiago, pero resulta que hay compines regionales que no hacen lo mismo y que no reconocen estos acuerdos, ¿se fija? Entonces tenemos una situación además dispar. Pero efectivamente, cuando el médico aparece en un video, un traumatólogo, ¿no?, que sube los antecedentes, consulta la página y la página le dice, le faltan antecedentes. Bueno, este médico finalmente le llegó una carta que decía, señor, usted tiene razón, lo lamentamos mucho, la página tiene problemas, su fiscalización se suspende, pero el daño ya estaba hecho, ¿se fija? Hablamos con Ana María Regada, la presidenta del Colegio Médico, sobre estas discusiones y estos reparos que tienen en el colegio precisamente por los temas de la fiscalización de las licencias médicas. Usted dice hay una afectación a los pacientes, que la ha explicado, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir? Porque, por ejemplo, a un médico le pueden suspender la posibilidad de dar licencia y eso, bueno, impide esa posibilidad a quien realmente la está necesitando. Y aquí en el tema de los pacientes se está produciendo algo bien complejo, porque efectivamente, como hay entrega de licencia fraudulenta y mafias, como usted dice, que no deberían existir, se afecta a quienes efectivamente necesitan esas licencias. Y hay un gran nivel de rechazo de licencia. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Esos rechazos de licencia a usted le parece que son justificados? ¿Hay un exceso? ¿Hay una presión muy fuerte por controlar el tema de las licencias médicas que está, bueno, repercutiendo en todo esto que conversamos? Bueno, el sistema de licencias médicas tiene problemas muy profundos, Pablo, y nosotros también decimos que con esta ley lo único que se hace es desviar recursos, volvernos locos a todos y finalmente no resolver el problema de fondo. Esto pasa en todos los países y no todos los países tienen el mismo sistema de subsidio de incapacidad laboral que nosotros, que es un sistema que, la verdad, como yo no quiero decir fomenta, pero en el fondo no incentiva a volver al trabajo, ¿se fija? En que además todos los costos se los lleva el sector salud. Entonces, eso en otros países no es de esa manera. Entonces, obviamente los costos en todo el mundo se dispararon con la pandemia. Solamente para nombrarle el rechazo a licencias de salud mental es el 80% en las ISAPRES. Cuando los pacientes apelan, la Compin
baja ese rechazo inmediatamente en un porcentaje súper alto, lo que demuestra que efectivamente los contralores de las ISAPRES están actuando bajo un criterio probablemente economicista. Claro. Eso no pasa con FONASA. Cuando en FONASA se rechazan licencias, es mucho más parecido al veredicto de la ¿Y ese COMPIN porcentaje de que el de la rechazo en Suceso, FONASA, ¿se cómo fija? está respecto de las ISAPRES? Es menor el rechazo en FONASA que en las ISAPRES. Y las licencias en Lo que pasa es FONASA que en un 80% tiempo... es demasiado, por eso le pregunto. Exactamente, por eso los psiquiatras son un grupo de los grupos más afectados, porque además usted tiene que pensar lo que significa para un paciente de salud mental que le objeten su licencia, que se lo paralicen, que le piden que vaya al doctor, que se consiga el informe, que mientras tanto le retengan el subsidio, cómo eso se agrega a su patología de salud mental y finalmente hace que los pacientes se desincentive ir al psiquiatra incluso. ¿Para qué voy a ir? Mejor voy, me tomo el remedio, pero sigo trabajando y todos sabemos el problema de salud mental que hay en Chile, ¿se fija? Ya, Entonces, a ver, si cuando usted dice que tenemos un sistema que es muy distinto al de otros países y que es engorroso, es complejo, y los usuarios lo sabemos, ¿no? sí. Porque también el COMPIN fiscaliza a los que, digamos, a las personas, a los pacientes. Sí. ¿Qué debiera pasar en ese sentido? ¿Qué sistema Bueno, sería más transparente, más eficiente, más adecuado? Claro, y además ¿Cuál podríamos es hacernos ese modelo? ¿Usted lo conoce? O sea, ¿El Colegio Médico tiene una propuesta respecto a eso? el Colegio Médico está estudiando este tema porque nosotros hemos ido muy a la par de lo que ha sido un poco esta crisis del sistema de salud, ¿no? Y hemos ido como en conjunto con la autoridad levantando propuestas para mejorar los proyectos que la autoridad presenta. Han sido años muy movidos en salud, ¿se fija? O sea, la crisis de las ISAPRES, estamos discutiendo muchos proyectos, pero el gobierno se comprometió a que en enero de este año lanzaba un proyecto sobre el subsidio de incapacidad laboral y hasta ahora no lo ha hecho. Y nosotros, por supuesto, que hemos estudiado el tema. En otros países, por ejemplo, el subsidio no se paga el 100% del sueldo, o se paga el 100% y luego va decreciendo el porcentaje que te pagan en la medida que pasa el tiempo. Y luego, de un tiempo, se hace una especie de evaluación si la persona tiene en realidad una causa permanente y por lo tanto va a tener que acogerse a un retiro, ¿cierto? O si la persona a lo mejor puede volver parcialmente a trabajar. En otros países las platas de los subsidios de incapacidad laboral no vienen de salud y vienen del Ministerio de Trabajo o de un ministerio como Mideso, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros creemos que hoy el tema que estamos pidiendo a la autoridad es que pare la fiscalización hasta que no dé garantías de un debido proceso, que destrabe este problema por el bien de los pacientes y el trabajo médico, para que podamos efectivamente discutir los temas de fondo del subsidio de incapacidad laboral por el bien de todos, sobre todo de los usuarios y los pacientes del país. Ok, usted dice aquí hay un mal procedimiento, la página del COMPIN no funciona adecuadamente. Yo escuché a la directora del COMPIN, decía, sí, reconocía algunos de estos temas, pero decía que la fiscalización se aplica apenas a un 3% de los médicos. ¿Eso es efectivo? ¿Cómo opera la fiscalización en rigor? Porque no lo fiscalizan a todos. No los fiscalizan a todos. Tienen primero como un sistema, como un gran algoritmo de redes neuronales que más o menos hace como una limpieza nocturna de las licencias y luego esto pasa a una análisis que es más bien por contralores, ¿no? La directora de la COMPIN, primero es interesante, ella no niega que su página tiene problemas, porque de hecho hemos estado con ella en varias reuniones. Yo le quiero decir, Pablo, que esta situación de crisis se debe a que nos hemos sentado muchísimas veces a trabajar con ellos. Si usted mira nuestra página, tenemos webinars en conjunto con la Suceso y la COMPIN. O sea, el colegio malamente podría ser un ente que no ha cooperado, todo lo contrario, y vamos a seguir haciéndolo. Pero estamos en el fondo, ya llegamos como a un límite porque no vemos cambios, ¿se fija? Pero respondiendo a su pregunta, la fiscalización, ella dice, claro, se fiscalizaron a 2.000 médicos y hay 1.000 que están siendo sancionados. Yo le quiero decir que para que un médico esté sancionado son muchas las causas y muchas de esas son administrativas. El médico puede ser sancionado porque no subió antecedentes suficientes, porque para un lumbago en vez de 2 semanas dio 3, o sea, son cosas bastante menores también. Y por lo tanto, cuando hablamos de sanción, hablamos de un proceso que no siempre es gravoso, que no siempre hay mala fe detrás. De hecho, la mayoría de las veces no las hay. Hay un defecto en el problema, hay un reposo un poquito más extendido, hay un informe que no se presentó y luego el doctor eso lo debe mejorar para seguir ejerciendo, ¿se fija? Eso es un debido proceso. Por eso le digo, nosotros a la fiscalización no nos negamos porque creemos que es una herramienta de mejora, pero bien implementada y no como es hoy, en que más bien la estamos padeciendo doctores y pacientes. Ana María Arriagada, el Colegio Médico hizo una asamblea general, invitaron a participar a la ministra Aguilera, la ministra de Salud, pero ella se ausentó. Entiendo que le envió una carta informándole que no iba a participar.
en la que, bueno, agradecía la invitación, pero que esto tenía que ver con un inserto que se publicó en un medio de prensa que afecta directamente la imagen de la institución y que se ve la obligación de declinar su asistencia. Eso es efectivo, ¿no? ¿Pasó así? Pasó así, exactamente como usted dice, así ha sido muy ¿Es certero correcto en este definir texto de la carta que le envió a usted directamente, no? Sí, sí, es una carta que me envió directamente. Nosotros lamentamos mucho que ella se reste porque aparte del tema de licencias médicas, nosotros teníamos acá una oportunidad de que los médicos de todo Chile pudieran representarle a ellos sus problemas. Ella puso como, nosotros siempre sabemos que la autoridad cuesta que venga por temas de agenda, acá todo fue arreglado con mucho cuidado para que ella pudiera estar. Para nosotros es importante la presencia de un ministro, son pocos los años en que un ministro se ha arrestado. Yo le diría que esto es bien inédito y lo más inédito es que ella, además, el ministerio en el fondo retiró al director de FONASA que también estaba invitado a discutir algo tan importante como la modalidad de cobertura complementaria. Entonces nosotros la verdad lamentamos eso, mantenemos por supuesto un espacio de diálogo, ella misma dice en su carta, el diálogo va a seguir y podemos conversar de las cosas de su asamblea, pero nos sentimos bastante, yo diría, primero asombrados y luego la verdad como bastante maltratados, injustamente además, porque nosotros hemos sido sumamente respetuosos con la autoridad sanitaria. Pero esto del inserto es real también, ¿no? El inserto es real, pero el inserto lo que dice es exactamente lo que usted y yo estamos conversando. Nosotros en el inserto no ofendemos ninguna persona y ninguna imagen. Y finalmente, nuestro rol también, en pos de la mejora de la salud de la población y las condiciones de trabajo, son señalarle a la autoridad cuando las cosas no funcionan. Okay, Eso pero, como ciudadanos lo hacemos si el diálogo y los canales están abiertos, ¿por qué tomar el camino de hacer un inserto en la prensa justo antes de esa reunión, de ese encuentro? Mire, lo que pasa es que nosotros llevamos más o menos 2 meses viviendo un fuerte embate de fiscalizaciones, algo que no habíamos visto. Nosotros enfrentamos, como yo le dije, este problema desde el año 2000, 2012 e incluso después, también para la pandemia, en forma bien compleja. Entonces, este no es un tema nuevo, pero llevamos 2 meses realmente en la juguera, o sea, con un nivel de fiscalizaciones y de casos que nos llegan y muchos médicos afectados. Hemos tenido 2 reuniones. En la segunda reunión le pedimos a la CONPIN nuevamente y hubo una carta de un acta, digamos, de acuerdo. Y la verdad que justo antes del inserto, en la reunión vimos que no se avanzaba en nada, que eran compromisos, sí, vamos a ver, vamos a estudiar. Entonces, con eso nosotros no tenemos más opción que, bueno, que manifestar fuertemente la molestia como una manera también de movilizar, ¿cierto?, a las autoridades a resolver el problema. Y la verdad, no es la primera vez, esto es una información que es pública y como le digo, a mí me parece que lo que realmente afecta una imagen de un ministerio es un ministerio que no resuelve los problemas. Porque obviamente los ministerios son estructuras que fallan y cuando uno señala esa falla, no es que esté afectando la imagen, uno está justamente ayudando para que esa imagen mejore. Hoy hay una mala imagen de la fiscalización, de cómo opera, de las garantías que ofrece. Y de si finalmente resuelve la situación porque nos parece que no lo hace. Ana María Arriagada es la presidenta del Colegio Médico, ha conversado con nosotros esta mañana aquí en el Zonal Informativo. Ana María, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por el espacio, que tengas un buen día. Igualmente. Chao. Son las 7 de la mañana con 50 minutos.